Hoy te quiero enseñar a cómo poder subir Reels a Instagram desde tu ordenador. ¿Y esto por qué puede ser? Pues a mí se me ocurren dos razones. La principal para mí es que yo edito los Reels con un tipo de programa como puede ser Adobe Premiere y ya que tengo el PC, pues lo subo directamente a Instagram desde él. Otra razón que puede ser muy habitual es que seas tan vago que no quieras pasarte el Reels al teléfono móvil y luego subirlo a Instagram desde él. Estas son las dos razones que se me ocurren, sea la que sea. Hoy aprenderás, como te digo, a subir tus Reels, editado o no, a Instagram desde tu ordenador. Así que comenzamos. Y una cosa muy importante para que este tutorial funcione, hace falta que tengas el navegador de Google Chrome. Ya sabes, tiene este icono y creo que lo has visto en algún momento de tu vida. Te repito, hace falta obligatorio este navegador Google Chrome, totalmente gratuito, lo descargas y lo instalas. Yo en mi caso, como lo estás viendo, ya lo tengo. Ahora vas a irte a la descripción o al primer comentario donde te voy a dejar la página web del canal, vas a encontrar información, pero lo más importante es que aquí vas a encontrar el enlace directo a la extensión. Y muy atentos porque si por algún motivo esta extensión dejará de funcionar o ya no está disponible o simplemente han salido otras alternativas, todo lo iré subiendo aquí en esta página web. Así que si tú llegas a esta página web y ves que existe otra alternativa o es otra extensión, pues simplemente ha pasado eso, que la extensión anterior ya no funciona o simplemente pues han salido otras nuevas. Ya sabes, este enlace lo encuentras en la descripción y en el primer comentario. Y como te he dicho, la extensión la encuentras aquí en grande, así que pulsarías y te lleva ya aquí a la tienda de extensiones de Google Chrome. Y este será el nombre de nuestra extensión. Ahora simplemente pulsaríamos añadir a Chrome. En este caso no me deja porque lo tengo puesto en una ventana incógnito. Pero eso no es problema, cerramos esta ventana o esta pestaña y abrimos una pestaña que sí tenga una cuenta de Google, como estás viendo. Aquí tengo yo mi correo, mi cuenta de Google iniciada. Muy bien, como ves, ahora sí ya te permite la opción de añadir a Chrome, así que pulsamos añadir extensión, esperamos unos segundos y listo, ya tenemos aquí nuestra extensión. Cosa importante que se me olvidó aclarar y es que este método solo funciona con Instagram a través del navegador, es decir, si tienes Instagram en aplicación como por ejemplo a través de la tienda de Microsoft no te va a funcionar, solo el Instagram que esté iniciado en el navegador. Y quiero que veas cómo se ve Instagram, el que encontramos en el navegador. Fíjate, si le damos aquí a más, esta página que estás viendo todavía no está actualizada, por lo cual no disfruta de la extensión que acabamos de añadir, ¿vale? Y eso es lo que quiero que veas, es que si le damos aquí al icono de más, que es para subir publicaciones incluye fotos y vídeos no reels, simplemente vídeos que queramos subir a nuestro feed. Y esto es lo que nos aparece, lo estás viendo, ¿no? Y como te he dicho, esta página todavía está sin actualizar. Vamos a actualizarla. Y es que ahora ya disfrutamos de nuestra extensión, que lo vemos aquí. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a dejar, si me deja aquí. Creo que es este icono, sí. Lo tenemos aquí fijado. Vamos a pulsar luego en este más y fíjate lo que va a pasar. Voy a ampliar un poquito esto, le damos a más y fíjate cómo ya nos da la opción de dos botones. Anteriormente solo aparecía uno y este es el que aparecía antes, el mismo, pero es que ahora tenemos este icono de nuevo reel. Vamos a pulsar y aquí ya podemos seleccionar el reels que queramos subir. En este caso pues voy a marcar, voy a buscarlo, lo tengo aquí en vídeo, si no me equivoco, tengo por aquí uno suelto, vamos a poner este de aquí. Le damos a abrir y empezará a cargar. Al final lo silencio para poder explicarte unas cositas, como por ejemplo este icono donde vas a poder ajustar el tamaño de nuestros reels, o mejor dicho, el formato en el que quieres que se vea. Tenemos 1.1, 9.16, 16 novenos, tú eliges el que quieras. Yo te recomiendo que si ya tienes tu reels listo para subir, simplemente pues lo mantengas como viene en original. Fíjate que aparece en negro porque ha terminado de reproducirse, pero bueno, si lo actualizas volverá a reproducirse. Luego fíjate que aquí tenemos la opción de Free Reels. Luego te explico qué es esto, pero si te fijas aparece uno de dos, que sería básicamente pues una oportunidad de dos, pero como te he dicho luego te explico esto. Le damos aquí a siguiente y fíjate lo que nos aparece. Tenemos aquí la opción de añadir una foto portada a ese Reels. Vamos a reproducirlo si quieres. En este caso no lo escuchas porque está silenciado. Ahí ya lo escuchas, ¿no? Así mejor y así te puedo explicar. Como te he dicho, foto de portada, puedes seleccionarla de aquí o simplemente buscar una en tu galería de imágenes. Luego tenemos aquí la función de acortar, por si quieres recortar una parte que no te gustó de ese Reels o hay una parte en la que se ve negro, pues aquí lo puedes recortar. Luego tenemos aquí la opción de desactivar el sonido del vídeo. En este caso pues yo quiero que esté activado, así que esto lo mantengo así. Luego, siguiente función, autorizar Reels API. Vamos a pulsar y básicamente te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta de Instagram.
Le damos a entrar, esperamos unos segundos. Esto en principio solo te lo va a pedir la primera vez. Y pasamos a la siguiente ventana donde nos permite ya la opción de poder escribir un texto. El título, los hashtags, todo lo que tú quieras. Por ejemplo, a ver, hashtag Reels. ¿Vale? Por ejemplo, y lo que te dé la gana. Título, emojis, aquí lo tienes. Así que ahí lo importante que sería para nuestros Reels. Luego, añadir este Reels para que aparezca en las publicaciones de nuestro perfil de Instagram. Pues si quieres, sí, y si no, no. Eso ya como tú elijas. Luego, etiquetar personas. Igual, esta función la conoces. Recuerda que antes hemos seleccionado portada y hemos recortado algo de Reels. Si por lo que sea has visto que hay algún tipo de error, puedes ir hacia atrás y cambiar eso, ¿vale? Ahí no hay problema. Bueno, seguimos aquí y ahora pues tocaría lo fácil, que sería la opción de compartir. Vamos a pulsar y esperamos a que esto se publique. Te recomiendo que en este momento no recargues la página ni cierres el navegador de Google Chrome hasta que esto esté publicado. Y como estás viendo, se ha compartido tu publicación y ahora sí, pues ya podemos seguir navegando. Vamos a nuestro perfil y vamos a esperar unos segundos o incluso hasta unos minutos. Me ha pasado, no entiendo el motivo, pero me ha pasado. Voy a utilizar la página, ahí, ¿vale? Vamos al apartado de Reels y fíjate, en este caso pues al momento ya está subido el Reels que acabamos de subir pues a través de nuestro ordenador. Hace 38 segundos le puse solo el hashtag Reels y el emoticono. Vamos a escucharlo para que veas que tiene sonido y no te miento. Fijar fotos en nuestro perfil. Y ahí está, señores, esta es la forma más fácil, actual de poder subir Reels a través de nuestro ordenador. Y en este caso pues como era una prueba voy a eliminarlo ya que este Reels está subido anteriormente. Y es que ahora te voy a enseñar otra forma de poder subir los Reels gracias a esta extensión. Esta forma tiene cosas positivas y negativas. ¿Y por qué te digo que esta función avanzada tiene cosas buenas y cosas malas? Porque la buena sería que contamos con casi todas las funciones que encontramos en el teléfono móvil a la hora de subir el Reels. La mala es que para que disfrutes de esto hace falta que adquieras la versión Pro de esta extensión. Y te aclaro, este vídeo no es patrocinado para nada, haz lo que te dé la gana, pero simplemente pues avisarte de esto. Y te aclaro que existe 2 pruebas gratuitas para poder subir tu Reels a Instagram, pero en mi caso solo me funcionó una vez de las 4 veces que la probé y para ello tuve que probarlo en otro ordenador, descargar de nuevo la extensión, bueno, un lío. Como te digo, a mí funcionó una vez, pero supuestamente tenemos 2 pruebas gratuitas para poder subir los Reels con todas las funciones avanzadas. Y ahora te muestro las funciones avanzadas que te da si tienes la versión Pro. Y para ir a esta función avanzada simplemente vamos al icono de nuestra extensión, pulsamos, aparece un teléfono que sería el nuestro y aquí en el icono de más vamos a pulsar y ya tenemos aquí la opción de subir pues las historias, fotos, vídeo que serían las publicaciones, Reels o un carrusel de fotos, bueno, casi todas las funciones que encontramos en el teléfono móvil. En este caso pues nos centramos en los Reels. Vamos a pulsar, haberle dado, ahora sí, y vamos a seleccionar el Reels que queramos subir, por ejemplo este de aquí, y como te comenté pues tiene muchas más funciones, la gran mayoría que se encuentran en el teléfono móvil. Aquí podemos previsualizar cómo se va a ver nuestro Reels, en este caso me vale ahí, le doy aquí a siguiente, y aquí fíjate, podemos verlo, podemos aumentar el volumen el volumen del Reels, el volumen de la música, porque sí podemos seleccionar las músicas que están disponibles en Instagram, las populares o por diferentes categorías. Luego aparte, también tú puedes añadirle música. A ver si me aparece la opción, creo que ha desaparecido. Vale, aquí está, que es al principio. Aquí pulsarías y ya puedes subir cualquier canción que tú quieras y se aplicaría automáticamente a tu Reels. Luego tenemos aquí la opción de poder cambiar el fondo, es decir, la foto portada con la cual va a aparecer en Instagram. Seleccionamos un frame del propio vídeo o subimos nosotros un fondo. Luego el asistente de hashtags para buscar los mejores hashtags para tu Reels. Por ejemplo, tecnología. Vamos a poner tecnología. Y automáticamente pues va a buscar cosas, fíjate, de tecnología. Encontramos información acerca de ese hashtag que hemos elegido nosotros, añadir nuestra propia colección y como estás viendo pues el mejor hashtag que se adapte a nuestro Reels. Luego aquí tenemos la función de añadir ubicación, escribes yo que sé, por ejemplo Madrid. Marcaríamos esta y ya tendríamos ubicación, etiquetar personas y por ejemplo la función de que se añada a nuestra lista de, nuestro feed entre nuestras publicaciones. Así que esto sería lo más avanzado que te da esta extensión, como te digo, lo más cercano a todas las funciones que encontramos en el teléfono móvil. Y ya luego sería la función de compartir. Aquí te aparecen las opciones, o mejor dicho, las pruebas gratuitas que tú tienes.
En este caso pues uno de 2 todavía. Y nada más, esta sería la forma correcta de subir Reels a Instagram actualmente. Te recuerdo, tienes la primera función, por decirlo así, que se hace a través de la propia página web de Instagram, que simplemente subir el Reels, pequeños ajustes y listo, ya lo puedes subir. En cambio con la función Pro pues tienes más opciones, casi todas las del móvil, pero es Pro, así que tienes que pagar X cantidad de dinero, ya tú eliges. Yo personalmente utilizo la primera función, la que te he enseñado, la que es gratuita, ya que a mí me sirve perfectamente, simplemente selecciono portada y ya está, ya que la canción pues ya la tengo elegida anteriormente en edición. Pero bueno, cada uno elegirá lo que más le convenga. Como siempre, si este vídeo te ha servido, te ha gustado, pues agradecería que te des tu like y te suscribas aquí al canal de JB Tech y nos veremos en un siguiente vídeo. Adiós.